Estimados estudiantes, buenas tardes. Soy Liliana Espinosa. Sean bienvenidos a nuestra socialización de la tarea número 2. Recordemos que esta actividad se realiza de manera individual y tiene un valor de 150 puntos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nuestra ingeniera Yanir Daniela Córdoba va a estar acompañándonos y en el chat va a resolver algunas inquietudes en caso que las tengan o si desean pueden tomar micrófono. Iniciando la recomendación es dejar el micrófono cerrado y si tienen alguna inquietud en la primera parte, con mucho gusto la resolveremos. Vamos a tener dos partes, la primera una socialización de manera general y la segunda una parte un poco más práctica de manera explicativa. Entonces sean bienvenidos a nuestra sesión. Por favor, me confirman si ahí me escuchan fuerte y claro. Sí, señora. Sí, señora, sí se escucha. Señora, profe. Sí, profe, se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a tener una primera parte que es una socialización mediante una presentación y luego vamos a ver la parte un poco más práctica. Recordemos entonces que nuestra tarea 2 se llama gestión de herramientas web. Nuestra tarea número 2 está articulada con la unidad número 1, por lo tanto la invitación es revisar los referentes de la unidad 1, generalidades de redes informáticas e internet. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? El concepto de redes informáticas, conceptos generales de internet y búsquedas de información. Aspectos importantes a tener en cuenta en la tarea. Recordemos que hay dos entornos que vamos a utilizar. El primer entorno es donde vamos a realizar la interacción con ustedes, es decir, con los compañeros y con la tutora. Recordemos que aunque es una actividad individual, sí podemos interactuar con nuestros compañeros, inclusive nuestros compañeros pueden revisar nuestro proceso y darnos alguna recomendación en caso de ser necesario. Sin embargo, como es individual, es responsabilidad de cada uno de nosotros el realizar la actividad de manera oportuna y correcta. Por lo tanto, en este entorno de aprendizaje, ustedes van a encontrar la guía de actividades y el foro para la interacción. Dentro de del entorno van a encontrar, adicionalmente a la guía, en el foro, un material de apoyo para realizar la actividad. Entonces, ese material va a ser de suma ayuda. Sin embargo, también van a tener un video de apoyo, bueno, más de un video de apoyo. De hecho, ya tienen dos, uno de socialización de la tarea y uno del reto 1, que ya lo vamos a explicar. Y el segundo entorno que vamos a usar ya es cuando tengamos nuestra tarea refinada, ya cuando la tutora dijo, perfecto, está correcto todo lo que hizo, puede subirla al entorno de evaluación. Ahí, entonces, cada uno de manera individual hace la entrega de la actividad. Entonces, en el entorno de aprendizaje enviamos los parciales, interactuamos con la tutora o los compañeros y aquí les informamos, tanto la ingeniera Yanir como yo, les informaremos si está correcto o si hay necesidad de hacer ajustes y ya cuando esté listo en evaluación es donde publicamos el documento PDF que se solicita en la guía. ¿Qué vamos a encontrar? Como les comentaba, debemos tener en cuenta el material de apoyo y el foro que está aquí para que ustedes puedan hacer la interacción. Se recomienda entonces, antes de realizar la tarea, revisar esos tutoriales de apoyo.
Aquí de manera general les muestro un gráfico, que este gráfico también lo tienen en el foro, donde está el paso a paso de la tarea. La primera invitación es realizar la lectura detallada de los contenidos de la unidad 1, la guía de actividades y los tutoriales de apoyo. Ya partiendo de ese insumo, vamos a utilizar una herramienta que se llama Perstris. Dentro de Perstris vamos a crear un entorno personal de aprendizaje o conocido como PLE. Y dentro de ese PLE vamos a crear una colección o una categoría llamada tarea 2. Dentro de esa tarea 2 vamos a incluir algunos accesos que solicita la guía. Luego, en ese PLE, como ese PLE se realiza en una herramienta en línea, esa herramienta obligatoriamente hay que dejarla pública. Si nosotros no dejamos público ese PLE, solamente quien es el dueño, es decir, quien la creó, en este caso ustedes, podrían verla. Y no podrían verla sus compañeros y su tutor. Por lo tanto, hay que dejarla pública, es decir, lo que llama uno generar la URL pública de esa, en este caso, de ese PLE. Una vez generemos la URL pública, hay que informarla en el foro. Aquí, compartir su URL pública en el foro, en el entorno de aprendizaje para que el tutor la realimente. Esta es una primera parte. Luego vamos a la segunda parte. Debemos elegir una de las temáticas, sea 1, 2, 3, 4 o 5, que establece la guía. ¿Y qué vamos a hacer con esa temática? Vamos a plasmar esa información mediante una pieza gráfica. Y para esa pieza gráfica vamos a utilizar dos herramientas, la que ustedes deseen. Pueden usar Genially, que en primera instancia se recomienda, pero si no lo desean pueden utilizar Canva. Sin embargo, una o la otra, siempre debemos generar la URL pública de esa pieza gráfica, porque ambas son herramientas en línea. Por lo tanto, si realizamos la pieza gráfica y no generamos la URL pública, sucede lo mismo que con el PLE. No podríamos revisarlo. Pero para poder desarrollar la temática, pues nosotros debemos consultar primero información. Por eso aquí en el punto 5 se invita a que ustedes utilicen buscadores académicos sobre la temática. ¿Para qué? Para podernos contextualizar. Ya cuando tenemos claro de qué trata la temática, qué es lo que yo voy a plasmar en mi pieza gráfica, ahí sí recurro a Genially o Canva. Y por último, cuando ya tengo los 6 puntos anteriores, diseño un documento o creo mejor un documento PDF con los requisitos que dice la guía y los subo al entorno de evaluación. Estos de manera general son los pasos a realizar. Ahora, ¿y qué es un entorno personal de aprendizaje? Básicamente, como dice la diapositiva, son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y gestión de su propio aprendizaje, a gestionar el aprendizaje y los contenidos, los procesos y comunicarse con otros para lograr los objetivos de aprendizaje. Podríamos decir de manera más sencilla que es un repositorio de contenidos. Ese repositorio de contenidos yo puedo compartirlo con alguien, sí, yo puedo, de pronto hay un repositorio de contenidos de un tema que me gusta. Ejemplo, los médicos pueden tener un PLE donde adjuntan, insertan ahí toda la información que requieran y la comparten. ¿Y qué puedo tener en ese PLE o en ese repositorio? Puedo tener documentos, accesos a sitios web, accesos a videos, a páginas web, es decir, una cantidad de información cuyo objetivo es tenerla toda, no tanto almacenada, sino organizada en un sitio. Y en este caso, ¿en qué sitio la vamos a organizar? En un PLE. ¿Y qué herramientas puedo usar yo para
realizar el play. Aquí hay varias, sin embargo, en este caso vamos a hacerlo únicamente utilizando PersTris. Pero hay muchas otras herramientas que sirven para crear contenidos. Pero para nuestra tarea vamos a utilizar PersTris. El siguiente paso, entonces, después de realizar la consulta de los recursos educativos, es ingresar a PersTris, que aquí está la URL, o en la guía de actividades. Ya ahorita lo vamos a hacer. Una vez ingrese y cree una cuenta en PersTris, lo que hacemos es crear una colección llamada Tarea 2. Y dentro de Tarea 2 vamos a insertar el acceso a la página de la UNAD. ¿Por qué? Porque es un acceso que yo lo utilizo de manera frecuente. Y vamos a tener acceso a 2 buscadores. ¿Por qué buscadores? Recuerden que Internet es un mar de información y no todo lo que hay en Internet es cierto, es válido. Es exacto. Así que para tener fuentes académicas relevantes, se recomienda que usemos buscadores académicos. Aquí solo hay 2, Dialnet y Redalit. Podría tener, por ejemplo, un buscador académico puede ser Google Scholar, también es válido. Pero un buscador académico será la página de Pepe Pérez, no creo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar siempre información relevante, ¿sí? Información relevante. Disculpa, por ahí de pronto hay un micrófono abierto. Relevante en la actividad. Entonces, Inge, si me pudieras ayudar de pronto a desactivar un micrófono para que no quede eco. También vamos a tener acceso a normas SAP. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las tareas, no solo del curso, sino de la universidad, se maneja normas APA 7. Luego, cuando yo ya haya creado en mi Play el acceso a los documentos y a los buscadores que les informé, luego voy a compartir ese Play. ¿Para qué? Para generar la URL pública. Y esa URL pública es la que yo informo al tutor para que me lo pueda realimentar. Hasta aquí iría la primera parte. La segunda, como ya lo habíamos mencionado, consiste en plasmar información en una pieza gráfica. ¿Qué es lo que estamos evaluando aquí? Básicamente estamos revisando esa capacidad que deben tener ustedes de transformar información en un formato. En este caso, ¿qué formato? En un formato de pieza gráfica. Entonces ustedes van a demostrar que una temática cualquiera que elijan de esta que está aquí, la van a convertir en una pieza gráfica comprensible, entendible, totalmente clara, para que otra persona que no tiene información, pues la pueda leer de manera efectiva. Así que cuando nosotros hacemos piezas gráficas y no sé si aquí haya comunicadores sociales, los que están estudiando comunicación son los expertos en el tema, pero igual nosotros también podemos hacerlo. Teniendo en cuenta, eso sí, algunos aspectos básicos. Por eso yo les recomiendo, antes de ir a la herramienta, llámese Canva o Genially, tengan un bosquejo de cómo quieren la pieza gráfica, qué va a ir, qué imágenes van a ir, qué textos, qué información se requiere. Ahora, ¿qué información se requiere? ¿Será que yo podría colocar lo que yo quiera? No, no exactamente. Recuerden que en la guía dice qué debemos contestar de cada temática. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la invitación? Cada uno debe elegir una temática diferente. Por eso hay 5 temáticas, porque máximo hay 5 participantes en un grupo colaborativo. Entonces, cada uno elige una temática y la informa en el foro.
¿Qué pasa si yo estoy como enamorado y no me di cuenta que en el foro ya habían elegido la temática 2 y yo la elegí? ¿O qué pasa si yo pues unilateralmente decidí que voy a hacer la 2 pero nunca informé en el foro? Y resulta que otro compañero la eligió y sí la desarrolló. Pues en ese caso, desafortunadamente, solo se tendría en cuenta con fines evaluativos aquel que informó en el foro primero. Así que la invitación, los foros es para revisar lo que dicen el tutor o lo que dicen los compañeros, porque a veces entramos y escribimos y ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que escribieron los demás. Entonces, por favor, validen que si hay una temática que ya ha sido elegida por otro compañero, yo debo elegir otra diferente. Una vez yo haya elegido la temática, como les comentaba, paso a utilizar los buscadores para consultar temas, el tema que yo voy a desarrollar. Una vez lo consulte, yo debo elegir mínimo 2 documentos. ¿Cuáles documentos? Pueden ser libros, artículos o paper, artículos de revista, y debo insertar en mi PLE mínimo 2 accesos de esos recursos. ¿Y de qué recursos o de qué temática? Lógicamente de la temática que yo elegí. Ejemplo, si utilicé mi temática es Internet de las Cosas, ¿sobre qué voy a buscar en esos buscadores? Sobre Internet de las Cosas. Ya cuando tenga 2 accesos en el PLE, entonces sí paso a diseñar mi pieza gráfica, ya sea en Genially o en Canva. La pieza gráfica debe cumplir con unos requerimientos. Debe ser de creación propia. Por ello, debe incluir en la pieza gráfica su nombre y apellido como autor. Debe utilizar cualquier plantilla de acuerdo con el recurso elegido. Acá, en algunas temáticas se pide una tabla, en otras no. Si se pide tabla, incluimos tablas. Si no se pide, no es necesario. Debe usar imágenes Creative Commons, o si no tiene una imagen Creative Commons, debo colocar la fuente de donde la obtuve. Es decir, debajo de la imagen debe ir fuente, la URL de donde la obtuvimos. Si usted va a hacer un video, que también podría hacerlo, debe insertarlo dentro de la pieza gráfica, pero ese video debe ser de su autoría. ¿Qué pasa si no es de su autoría? No se recomienda colocarlo. Mejor argumente todo su texto, su información, todo lo que quiere transmitir mediante una imagen y un texto. Recuerde que las imágenes no son decorativas. Las imágenes tienen un sentido, ¿cierto? Las imágenes se hacen para transmitir información, pero no se trata de colocar una imagen por colocarla. Aquí hay unos repositorios de imágenes que ustedes encuentran en internet que son Creative Commons. Pero si en algún momento dado necesitan una imagen más específica y no la hay, la pueden usar. Solamente que deben colocar la URL de donde la obtuvimos. ¿Listo? Una vez diseñada la pieza gráfica, debemos generar la URL pública y informarla al tutor para que la pueda realimentar. E incluir dentro del PLE de la tarea 2 el acceso a esa pieza gráfica. Recuerden que esa pieza gráfica debe estar pública, porque si no está pública le va a pedir usuario y contraseña. Quiere decir que no está pública. ¿Y qué pasa con ese usuario y contraseña? Pues ese solo lo tienen ustedes, que son los propietarios de la pieza gráfica. Entonces nosotros los tutores no podríamos revisarlo porque pues no está público. ¿Listo? Entonces debemos tenerlo en cuenta. El último paso es diseñar el documento que se va a llamar tarea 2, nombre del estudiante, ejemplo, tarea 2 Liliana Espinosa, que debe tener lo que dice acá. De hecho, esta plantilla ya la subimos en el foro.
debe tener el nombre del estudiante, la URL pública del PLE, la URL pública de la pieza gráfica, una conclusión y las referencias en APA, pero las referencias ¿de qué? De los documentos que usted insertó en su PLE. Porque a veces colocamos las referencias del curso. Bueno, no hay problema, pueden colocarla, pero no deben dejar de lado las demás citas bibliográficas de los documentos que insertamos en el PLE. Tampoco deben incluir ningún tipo de pantallazos o información de la temática. Miren la plantilla, solo debe tener esto. No, que yo aquí coloqué las imágenes de Internet de las cosas que yo publiqué. No, mira que no se está solicitando. Solamente debe tener la tarea 2, nombre y apellido, la URL pública del PLE, la URL de la pieza gráfica, sea Genial o Canva, una conclusión y las referencias. Recomendaciones, tener en cuenta la agenda del curso, consultar las referencias, participar en las webconferencias, participar activamente en el foro, revisar el material y se recomienda que participe en el reto de la tarea. Hasta aquí iría la socialización, pero vamos entonces a ver la parte ya más práctica. Inge, no sé si haya dudas hasta ahí que pueda resolver antes de ir a la segunda parte. No, ingeniera, están diciendo que de pronto realizar lo que pues va a explicar a continuación, pero nada más. Es decir, la parte práctica, estaban preguntando. Perfecto. Igual recordemos que en el foro hay mucho material de apoyo. Acá. Entonces, yo los invito a que ustedes ingresen al aula y revisen primero el entorno de aprendizaje con los temas de la unidad número 1. Ya les había comentado que en la inducción que debíamos estar logueados para entrar al material de apoyo. Aquí está el material de apoyo de cada temática de la unidad. Aquí está. Inge está mostrando la pantalla, no la podemos ver. Ok, permíteme. Perfecto, ahora sí, gracias. Les estaba comentando que el primer paso es revisar en el entorno de aprendizaje la guía de actividades. Aquí la vamos a abrir para revisarla y aquí dejémosla un poquito más grande. Así que yo les recomiendo que ustedes estén muy activos en el foro. Guía de actividades y el foro. Bueno, aquí veo que ya hay más estudiantes. Yo realimenté hasta lo que llegó hasta las 2 de la tarde más o menos. Muy bien, me parece que hay muchos estudiantes activos. Perfecto. Entonces, vamos a revisar por ejemplo. Aquí está. Resulta que aquí hay un video explicativo de toda la actividad. Yo le invito a que usted lo revise. Estudiantes del curso Herramientas Telemáticas. Aquí de manera general lo que comento número 4 es lo que yo les estoy contando hoy. Entonces yo le invito primero a entrar a revisar la guía de actividades, a revisar los referentes bibliográficos y a revisar este video.
Estoy segura que si ustedes revisan en primera instancia la información, pues van a empezar a contextualizarse sobre la tarea. Porque si no ingresan a revisar el material, pues no van a poder contextualizarse. Es muy importante que revisen el material de apoyo. Entonces, en este video se está revisando qué es lo que se solicita. Igual la guía de actividades es muy específica, ya ahorita la vamos a revisar. Pero adicionalmente, aunque la actividad tiene un plazo establecido, aquí está, el plazo es 4 de octubre. Le estamos invitando a que no esperemos al 4 de octubre. Como es un tiempo bastante largo, les estamos recomendando que haga el reto semanal. En este momento estamos en el reto 1, que se recomienda que haga de manera parcial la tarea. ¿Por qué? Porque a veces dejamos todo para la última semana. Entonces, en este caso, la invitación no es dejar todo para la última semana, sino que vayamos paso a paso. Hasta del 5 al 12 de septiembre hacer estos procesos. Luego seguimos otros procesos del 13 de septiembre al 19 y del 20 al 28. Quien haya realizado los 3 retos por tardar el 28 de septiembre va a obtener 30 puntos para la tarea número 3, como lo dice aquí en el banner. No para esta, lógicamente, para la tarea que sigue, para la tarea número 3. ¿Qué pasa si yo llegué el 12 y no hice mi primer reto? ¿Yo será que me puedo adelantar? ¿Sí? Usted puede del 13 al 19 hacer el reto 1 y el reto 2. A medida que ustedes vayan avanzando, nosotros les vamos contando cuántos puntos van a ir otorgando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, Jenny, veo que ya ella cumplió con el reto 1. ¿Y cómo sabemos? Aquí les vamos a colocar una URL para que ustedes entren aquí y revisen a medida que avancemos cuántos puntos lleva el reto 1, luego del reto 2, luego del reto 3 y en total. Aquí en esta URL usted va a poder ir revisando cómo va el proceso de acuerdo con cada uno de los retos. Son 3 retos. Adicionalmente, ustedes están invitados a pertenecer al grupo de Sky. Seguramente alguno de ustedes ya está ahí, otros no. Los que no están, la invitación es que pertenezcan y por pertenecer deben colocar aquí el pantallazo de que están dentro del grupo de Sky y van a tener 10 puntos para la tarea número 2, es decir, para esta. ¿Listo? ¿Por qué para la tarea 2? Porque es posible que usted de pronto no obtenga el total de los puntos, que son 150, sino que tiene de pronto 140. Estos 10 le van a servir para completar los 150. Y aquí también le vamos a ir colocando quién tiene los 10 puntos de Sky. Aquí va a quedar. ¿Listo? Ok. Hasta ahí no sé si haya alguna duda. Les comentaba, perdón, bajamos este de aquí, que hay un video general y vamos a hacer un video explicativo por cada reto. ¿Listo? Aquí está el primer video. El reto número 1 consiste en realizar una lectura detallada de la guía de actividades y los... Eso que está aquí en el reto 1, si ustedes son juiciosos y lo revisaron, seguramente van a entender de manera más fácil. Igual lo voy a hacer ahorita, pero para que lo tengan claro, aquí cada reto tiene un video explicativo que les va a contextualizar de una manera más rápida.
El material de apoyo que les comentaba es este, que es un material que está realizado en Genially. Aquí está. Aquí está la información general de la actividad, las instrucciones para cada elemento y aquí están las instrucciones para el PLE. Sin embargo, el más importante es este 4, porque aquí están los videotutoriales. Aquí está de cómo hacer una búsqueda académica en un buscador, por ejemplo este, en Dialnet. Cordial saludo, apreciados estudiantes. En este video tutorial voy a explicar cómo utilizar los buscadores en fuentes académicas. Para este ejemplo vamos a utilizar el motor Dialnet. O este que explica cómo buscar información. Cordial saludo, apreciado estudiante. En este video tutorial voy a... Así que aquí hay tutoriales de cómo realizar búsqueda en buscadores académicos. Cómo gestionar su pieza gráfica en Genially. Aquí está, hay 4 tutoriales de apoyo de cómo crear piezas gráficas en Genially. También están las instrucciones de cómo crear el documento. Podemos también insertar, perdón, me devuelvo aquí un poquito, como en el canal de YouTube están también todos los tutoriales de apoyo. Aquí están. Hola, todos cordial. estos videos están aquí, perdón. Luego en la... Aquí están todos los tutoriales de apoyo. ¿Sí? Entonces hay muchos espacios donde consultar la información. ¿Ok? Entonces es muy importante revisar este material de apoyo. Tienen este material, tienen un video explicativo general de la actividad y por cada reto tienen un video. Perfecto. Entonces, ahora sí, teniendo claro el proceso, vamos a iniciar de acuerdo con lo que solicita la guía. Quiero saber, Inge, si hay alguna duda con esta explicación. Perfecto, Inge, gracias. Entonces, invitación, pertenecer al grupo de Skype, colocar el pantallazo en el foro de la tarea 2 para poderle otorgar los puntos. Porque si ustedes aquí en el Skype están dentro del Skype, pero no colocan el pantallazo, pues no podemos darle los puntos. ¿Por qué? Porque hay muchos que se unen, por ejemplo, con este invitado, con un código de un número y no sabemos a quién corresponde. Así que la única forma de validarlo es aquí dentro del foro como lo hizo Jenny Fernanda. ¿Listo? Entonces, invitación, pertenecer al grupo de Skype y colocar el pantallazo aquí en el foro. También para quienes deseen participar en un grupo de WhatsApp, yo les envié a los que son estudiantes míos, es decir, yo aparezco como tutora, tienen un grupo de WhatsApp al que se pueden unir. Reitero, ese grupo de WhatsApp no es obligatorio, solamente para quien desee y en cualquier momento que desee también retirarse del grupo puede hacerlo. La ingeniera Yanir también tiene otro grupo de WhatsApp para sus estudiantes. Entonces, le vamos a informar aquí a los que son estudiantes míos, yo ya les informé por el correo, así que quien se quiera unir a ese grupo de WhatsApp, sea bienvenido. Ok, entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar con la guía de actividades. Inge, Yanir, tú me dices si hay alguna duda, podemos empezar ya con los pasos. Por ahora no hay ninguna duda.
Listo, Inge, gracias. Bueno, aquí vamos a partir del hecho que ya revisamos los contenidos, ya revisamos el material de apoyo, los videos explicativos. Entonces, ya me contextualicé, ahora sí voy a empezar a trabajar. Primer paso, revisar los referentes, ¿sí?, de la unidad número 1. Una vez haya revisado los referentes, yo debo crear un entorno personal de aprendizaje, donde en esta herramienta que se llama Perstris. No vamos a crear la cuenta ahora porque nos demoraríamos mucho, pero aquí está, en este material de apoyo, está un video tutorial que explica cómo crear la cuenta de Perstris desde cero. ¿Listo? Desde cero. Aquí está. Aquí está de cómo crear la cuenta desde cero. Entonces yo les recomiendo que revisen aquí el material de apoyo y el video tutorial que explica la información. ¿Cómo está asociado ese Perstris? Deben tener una cuenta de correo, recomendación que sea de Google o de Genially. ¿Listo? Vamos entonces a entrar a Perstris. A este. Entonces yo simplemente copio el vínculo y lo pego. Y si yo no tengo cuenta de correo, yo no tengo cuenta de Perstris, pues debo crearlo desde el inicio. Vamos, como les comenté, en el video tutorial está la información. No lo vamos a crear porque me demoraríamos mucho, pero cuando ustedes entran les aparece así como está acá. Si ustedes no tienen una cuenta de correo, cuenta de Perstris, pues la crean acá, con una cuenta de Gmail o de Google. Ejemplo, yo como tengo la de la universidad, que es de Google, pues aquí la voy a adicionar. Pero ustedes, si no tienen una cuenta de Google, nos toca crearla. Ahí sí nos toca crearla para poder utilizar espinosa@gmail.com. ¿Listo? Perdón que me salí acá. Con esa cuenta, entonces aquí usa el usuario y la cuenta de aquí donde dice username, aquí iría el nombre del estudiante. ¿Por qué? Porque aquí dice que debe crear, míralo, el nombre del play debe ser HT, nombre y apellido. Entonces, aquí en la cuenta debe ir HT, nombre y apellido. Debajo el email o la cuenta de correo que tenga asociada. Aquí. Que tenga asociada. Y un password. El password que ustedes consideren. Y una vez creen la cuenta, pues les va a llegar un mensaje de confirmación al correo y una vez ya tengan la cuenta, pues les va a aparecer una ventana similar a la que me va a aparecer a mí. Acá. Aquí está. Esta es la primera ventana. Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Herramientas Telemáticas. Debido a problemas técnicos no quedó la grabación en su mayor parte de la webconferencia de socialización de la tarea 2 gestión de herramientas web. Por lo tanto, se realiza este video adicional como apoyo. Una vez hemos creado la cuenta de Perstris, al ingresar, la primera ventana que nos aparece es la que se evidencia a continuación. No le damos Go Premium ya que esta es una versión de pago.
seleccionamos aquí la X para que nos lleve a la versión gratuita. En este caso ya estamos en nuestro PERS-TRIS. Yo tengo 3 colecciones, tarea 2, tarea 3 y tarea 5, que ustedes van a encontrar cuando finalicen el periodo académico. Sin embargo, a manera de ejemplo, vamos a realizar el proceso completo. Para eliminar ya sea un acceso o toda una colección, seleccionamos el elemento y lo arrastramos hasta la papelera que se encuentra en la parte inferior derecha. En este caso vamos a eliminar la colección tarea 2. Es de recordar que una vez esté eliminado no hay forma de recuperarlo, por lo tanto debemos tener claridad, certeza absoluta de qué elemento es el que vamos a eliminar. En este caso vamos a eliminar tarea 2. Eliminada. Recordemos que de acuerdo con la guía de actividades que se encuentra en el entorno de aprendizaje, vamos a abrirla, el PLE debe tener un nombre específico. Ese nombre se le debe asignar cuando se genera la cuenta de PERS-TRIS. El nombre debe ser HT, nombre y apellido del estudiante. Vamos a suponer que el nombre que le asigné a mi PLE no es el correcto. Yo puedo cambiarlo. Aquí donde dice mi cuenta, si deseo le puedo dar traducir al español si no lo quiero en inglés. Aquí hay una opción que dice más y dice empezar preguntas, configuración, retroalimentación y cerrar sesión. Aquí en configuración encontramos la cuenta. En este icono de cuenta sencillamente cambiamos el nombre por el correcto. Vamos a colocarle ejemplo. Yo le voy a colocar HT Liliana Espinosa Ramírez. Recordemos que está en este momento con HT Li Espinosa. Vamos a ver. Lo salvo, vuelvo y miren que ya cambió el nombre de PLE. Hasta aquí ya hemos cumplido con el punto 2. Vamos al punto 3 que dice que debo crear una colección llamada tarea 2 e insertar estos accesos que solicita la guía de actividades. Para crear una colección estando dentro del PLE, aplico clic en el botón de adicionar y él me saca una ventana que dice que quiero adicionar. Una colección importará alguna página web, una imagen, un archivo, una nota. En este caso es una colección y la voy a llamar tarea 2. Puedo escribir una descripción, elementos de la tarea 2. Adiciono, e inmediatamente me queda la colección que me solicita la guía de actividades. Debo abrir la colección, tener claridad que todos los elementos que solicita la guía de actividades deben estar dentro de tarea 2. Por lo tanto, debemos validar. Que vamos a ingresar el acceso a 2 buscadores académicos como es Dialnet, Redalyc, el acceso a la página de la universidad y el acceso a normas APA. Yo puedo copiar la URL desde aquí e insertarla dentro de tarea 2. Recordemos aquí en el icono de adicionar, pero ya no una colección sino una página web. Este es un buscador académico bastante robusto que nos permite consultar información de varias instituciones, revistas, artículos académicos. Tenemos en este buscador 11.702 revistas, hay más de 8 millones de documentos, más de 2 millones de usuarios y tesis. Entonces, este es un buen soporte para hacer búsquedas confiables. Ya validamos que sí ingresa al sitio solicitado, en este caso a Dialnet. Hacemos lo mismo con Redalyc. Vamos, adicionamos, pegamos como página web y adicionamos. Debemos validar también que
nos lleve, en este caso, al buscador. Este buscador académico también es bastante robusto. Tiene una cantidad de revistas, instituciones y países. Así que también podría buscar por disciplina, por institución o por país. El orden no importa. Puedo colocar primero este y luego este. No tiene ningún tipo de importancia. Luego nos solicita que insertemos, el acceso a la página de la universidad. Vamos con la URL de la página de la universidad. Debemos validar que al hacer clic sobre ella, sí me lleve a la universidad. Perfecto, ahí está abriendo sin inconveniente. Por último, vamos a crear el acceso a la norma ZAPA. Igual, como es una página web, pegamos la URL y adicionamos. En este momento ya habría cumplido con el punto número 3. Aquí ya están la colección tarea 2 y los 4 elementos que me solicita la guía de actividades. Recomendación: hacer consulta de este documento de norma ZAPA, ya que todos los documentos del curso y de la universidad se referencian mediante norma ZAPA 7. El siguiente paso es obtener la URL pública de el PLE. Por lo tanto, debemos generarla directamente aquí en el PLE. Recordemos que si no generamos la URL pública, solamente nosotros como usuarios o como propietarios mejor, podremos revisar el PLE. Por lo tanto, es necesario compartirla y generar la URL pública. ¿Cómo se genera? Aquí donde dice el botón de compartir, este que se encuentra acá, yo puedo generar la URL pública de todo el PLE completo o solamente de la tarea 2, como guste. Vamos a hacerlo en este caso de la tarea número 2. Le digo compartir enlace permanente, así que selecciono el icono de enlace permanente y él me genera la URL. Esta URL es la que yo debo informar a mi tutor en el foro para revisión. Por lo tanto, una vez tenga la URL, voy al foro establecido y le informo a mi tutora aquí cuál es la URL de mi PLE para que pueda ser revisada. Debemos validar que si esté público, como en una ventana de incógnito, pegamos esa URL y debe abrir sin ningún tipo de cuentas o contraseñas. Como vemos, sí está abriendo sin ningún tipo de cuentas o contraseñas, por lo tanto, sí está público. Ya hemos cumplido con el punto 4. La segunda parte solicita que elijamos una de las 5 temáticas que se encuentran en la guía de actividades e informemos en el foro cuál es la temática elegida. Recordemos que hay 5 temáticas. La recomendación es que cada uno elija una diferente. Por lo tanto, debemos validar en el foro qué temáticas ya han sido elegidas por otro compañero para no elegir la misma. Ejemplo, nuestro compañero Javier eligió riesgos de Internet y nuestra compañera Jenny eligió redes informáticas. ¿Qué significa eso? Que el estudiante que ingrese en este grupo deberá elegir alguna temática diferente a redes informáticas o a riesgos de Internet porque esta ya está elegida. Recordemos tener muy en cuenta en el foro que siempre debemos escribir aquí en la parte final donde dice responder y no en una parte superior para seguir el hilo conductor del foro. Por lo tanto, es importante validar qué temas ya han sido elegidos por otro compañero. ¿Qué sucede si alguien unilateralmente decide
realizar alguna temática y no lo informa y desafortunadamente esa temática la eligió otro compañero del grupo, solo se tendrá en cuenta con fines evaluativos aquel estudiante que informó primero en el foro. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las temáticas que ya han sido elegidas. Entonces, aquí le vamos a escribir, estimada tutora, la temática elegida. Vamos a suponer que es la número 5 o la número 1 de Internet de las Cosas. Ok. Es importante informar en el foro para que sus compañeros y tutor conozcan la temática. Una vez tengo elegida la temática, el siguiente paso es buscar información sobre ella. Y para eso vamos a utilizar los buscadores académicos. Podemos hacer uso del buscador Dialnet, del buscador Redalytics o otro buscador académico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las fuentes deben ser confiables. También puedo usar Google Scholar, pero no el blog de Pepito Pérez porque esa no es una fuente confiable. Entonces, vamos a suponer que vamos a consultar información sobre Internet de las Cosas. Aquí ya estamos en Redalytics, donde está la pantalla de búsqueda. Aplicamos clic, escribimos la palabra clave. En este caso, vamos a consultar sobre Internet de las Cosas. Recordemos que debemos hacer una curaduría de contenidos. ¿Qué significa eso? Que debemos validar de todo ese mar de información que hay, cuál es el documento que yo requiero para contextualizarme y poder hacer la pieza gráfica, ya que hay mucha información y es importante primero hacer esos filtros, revisando cuál es el documento que requerimos y que nos sirve para contextualizarnos. Solo a manera de ejemplo vamos a tomar alguno de estos. Recordemos que yo puedo filtrar por año, por idioma, por disciplina, por país. Vamos a suponer solo a manera de ejemplo que ya hice mi curaduría de contenidos y este documento es el que yo requiero. Vamos a abrir el PDF, copiamos la URL y la insertamos aquí dentro de nuestro Play. Adiciono como página web y pego el artículo. Aquí está. Debemos validar que ese artículo sí abra al hacer clic. Sí abre, perfecto. ¿Qué tiene de bueno el Redalytics? Es que yo puedo de una vez generar la cita. Aquí donde dice cómo citar, él me genera la cita en normas APA 6. Aunque requerimos APA 7, este nos puede ayudar y hacemos unos pequeños cambios. Copiamos la URL. Recordemos que aquí en el foro está la plantilla del documento de entrega. Esta plantilla es la que ustedes deben entregar al final. ¿Qué tiene esta plantilla? Esta plantilla solicita algo muy básico, no necesita colocar pantallazos de la temática como lo dice aquí en la parte inferior. No debe incluir información de la temática, solamente el nombre, apellido del estudiante, la URL pública del Play, la URL pública de la pieza gráfica, una conclusión y las citas. Vamos a pegar nuestra primera cita que corresponde al primer documento que insertamos. Le quité disponible tal porque esa palabra disponible ya no se usa en normas APA 7. Entonces ya tengo mi primera cita bibliográfica. Es de anotar que debemos tener las referencias de los documentos que insertemos aquí, porque a veces colocamos aquí de referencias las fuentes académicas del curso. No hay inconveniente, sin embargo, debemos incluir las dos referencias que están aquí en los documentos de Play. Ya tenemos una,
que es la que tenemos en este momento, vamos a hacer la búsqueda en otro buscador. Vamos a hacerla, ejemplo, en Google Scholar. Google Scholar es otro buscador académico, o Google Académico en español. Vamos a hacer la búsqueda de Internet de las Cosas. También debemos hacer una curaduría de contenidos para ver cuál documento es el que me sirve para contextualizar. Solo a manera de ejemplo vamos a tomar este primero, que está acá. Vamos a revisar el PDF. Vamos a suponer que este es el que requiero. Lo mismo, copio la URL, inserto en el Play mi segundo documento como página web. Como página web, adiciono. Y aquí está, debemos validar que sí funcione de manera correcta. Y también en Google Scholar nosotros podemos generar aquí nuestra cita bibliográfica. Dejémoslo un poco más grande para que lo puedan ver. Aquí hay un botón que dice citar. Aplico clic y también me da la información en APA. Entonces, aquí ya tengo mi segunda referencia. ¿Qué le falta a este norma APA? De dónde fue recuperado. Entonces, aquí debo colocar la URL de donde obtuve esa referencia. Igual, recuerden que debemos tener el mismo tipo de letra. Ok, ahí ya vamos entonces armando nuestro documento. Ya tenemos dos fuentes académicas en nuestro Play, 1 y 2. Quiere decir que ya cumpliríamos con el punto que establece la guía de actividades que debo tener por lo menos dos fuentes académicas en mi Play. Entonces, recordemos que es importante incluir las dos fuentes académicas dentro del Play. Aquí nos saltamos un poquito al punto 8 que dice que debo hacer la consulta 7 y 8 e insertar mínimo dos fuentes académicas. Una vez yo me haya contextualizado sobre la temática, pasaré a realizar la pieza gráfica. Aquí está. La pieza gráfica se recomienda en primera instancia utilizar Genially. Han quedado dos alternativas, Genially o Canva. Hay algunos inconvenientes a veces con Canva por temas de seguridad. Por eso se recomienda que como primera instancia utilice Genially. Bueno, la pieza gráfica dice que debe incluir algunos requerimientos, que se hagan una de estas herramientas, que tenga su nombre y apellido como autor, que las imágenes sean Creative Commons y debajo de cada imagen deben incluir la fuente, es decir, de dónde la obtuvieron. Una vez realizada la pieza gráfica debemos generar la URL pública, igual que lo hicimos con el Play, porque es una herramienta en línea. Y por último, incluir dentro del Play tarea 2 el acceso a esa pieza gráfica. Para eso entonces vamos a utilizar o Genially o Canva. Vamos a hacer el ejercicio con Genially. Genially también requiere crear una cuenta igual que hicimos con Perstris. Aquí está. Podemos utilizar la misma cuenta de correo de Google o de Gmail que ustedes crearon para el Perstris. Una vez estemos dentro de la cuenta, nos va a aparecer una ventana como esta. Vamos a decirle crear Genially. ¿Qué podemos crear? Una presentación, una infografía. Este ya es un juego. Una imagen interactiva, una presentación, una guía. ¿Cuál les recomiendo de acuerdo con su necesidad? Yo puedo hacer una presentación, una infografía, una imagen o un video. Estos serían como los recomendados de acuerdo con mi necesidad.
¿Cuál es la necesidad? Acá. En la pieza gráfica debe darle respuesta a los interrogantes que establece la guía de actividades. Recordemos que debemos darle respuesta a la temática elegida. En el caso de la temática de Internet de las Cosas, recordemos que aquí en las referencias está la OVA sobre Internet de las Cosas que ustedes deben consultar. Aquí en el entorno de aprendizaje, en la unidad 1, aquí en la parte inferior está la OVA. Así que quien elija la temática 1 deberá entrar a la OVA y consultar la información para poder darle respuesta a estas preguntas que se encuentran aquí. Esta información no debemos incluirla en el foro. Esta información solo va en la pieza gráfica. Perfecto, vamos a manera de ejemplo a hacer una infografía muy básica. Cuando yo le doy infografía, él me muestra si quiero infografías verticales, horizontales. También otro elemento que podemos hacer es un diagrama. La gamificación, que es un juego que en este caso para nuestra necesidad no sería recomendable. Una imagen interactiva, un video de presentación, sí. Pero en nuestro caso, a manera de ejemplo, vamos a hacer una pequeña infografía. Él me muestra una cantidad de plantillas por si yo no soy experto en diseño. Ahora, si yo soy experto en diseño gráfico o soy de comunicación social y quiero hacerlo sin plantilla, solamente desde cero puedo hacerlo. Pero si no soy experto, yo elijo una de estas plantillas. Vamos a usar esta que está aquí. Él me muestra de pronto diferentes formatos de colores y yo elijo la que se ajuste con mi necesidad. Vamos a suponer que esta es la que requiero. Inmediatamente me carga la plantilla. ¿Qué elementos tengo? Tengo estos tipos de texto, recomendación, utilizar los mismos tipos de texto, es decir, de la misma línea, porque a veces colocamos el título con este tipo de texto, la imagen debajo de la información con en el tercer bloque con otro texto. No, debemos tratar de tener uniformidad en los textos. Entre más limpia sea la imagen, mucho mejor. Cuando hablamos de limpias, que sea muy claro. También recomendamos el contraste entre fondo y texto. Fondo claro, letra oscura o viceversa. Tampoco colocar textos dentro de las imágenes porque no se visualizan de manera clara. Entonces, estos son los títulos que tengo, los textos, disponibles. También tengo algunas imágenes, recordemos usar imágenes de gratis y no de pago. Puedo subir imágenes de mi computador. Vamos a subir, por ejemplo, esta. Aquí hay una imagen. Estas imágenes simplemente lo arrastro y lo agrego a mi plantilla de acuerdo con mis necesidades. Tengo opciones de estos recursos, elementos interactivos por si requiero una navegación de ir atrás, adelante, bloques estadísticos. También puedo insertar audio video, pero recordemos que si vamos a insertar un video debe ser de nuestra autoría. Si no es de nuestra autoría, la recomendación es no utilizarlo. Fondos y puedo insertar páginas. Entonces vamos aquí a colocar el texto. Vamos a suponer que vamos a hablar de redes informáticas. Recordemos que debe ir nuestro nombre como autor, no necesariamente arriba, puede ser en la parte inferior. En mi caso la voy a colocar aquí arriba. Y aquí voy cambiando los textos de acuerdo con mis necesidades. Aquí. Y voy cambiando también las imágenes. Vamos a suponer que esta imagen no me sirve. Y voy a insertar una imagen la que yo subí.
acá. Entonces, yo ajusto la imagen de acuerdo con mi necesidad, voy eliminando las otras. Por aquí hay otra, ¿ya? Y arrastro la que requiera. Recordemos que hay tutoriales de apoyo en el material que está aquí publicado en el foro. Aquí está el material de apoyo que les recomiendo tener en cuenta. Ya lo habíamos revisado, este material de apoyo. Aquí en la parte 3 está cómo crear el PLE desde cero. Aquí en este tutorial está cómo crear el PLE desde cero. Es decir, cordial saludos a apreciados estudiantes. Tengan el gusto de... Ok. Aquí en la parte 4 está de cómo hacer búsquedas en buscadores y cómo crear la pieza gráfica en Genially. Aquí están 4 tutoriales de apoyo. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que esta pieza gráfica ya está lista. Recordemos que cuando él tiene estos símbolos o estos que están aquí, no son decorativos, son símbolos que permiten enlazar, un elemento adicional. Por ejemplo, si yo hago clic, aquí me debe mostrar una información. Si yo no tengo ninguna información en estos enlaces, la recomendación es eliminarlos. Vamos a suponer que ya está listo y vamos a generar la URL pública del PLE. No elegimos esta parte porque esta es privada, elegimos esta, público en la web, y le puedo cambiar el nombre. Vamos a suponer que se llama Infografía de Liliana Espinosa sobre redes informáticas. Listo. Aquí, una vez elija este, me sale una ventana que dice que ya está publicado, que quiero presentarlo, compartirlo, descargarlo, no, porque esta es una versión premium. Entonces le decimos presentar primero para ver cómo quedó. Él tiene por defecto estos efectos de animación, sin embargo, si deseo yo se los puedo cambiar. Ahí, así quedaría. Estos hipervínculos, que son los que yo le mostraba, mira, si yo no voy a tener nada dentro de cada elemento, eliminémoslo, pero no dejemos hipervínculos sin información. Si aquí no voy a colocar nada, eliminemos el texto. Si no voy a tener una imagen, eliminémoslo. Recuerden que esto es una plantilla y yo debo incluir la información de acuerdo con mis necesidades. ¿Listo? También aquí, si necesito una segunda página, pues él me pasa a la siguiente página. Depende de la información que yo tenga en mi pieza gráfica. Perfecto, vamos a suponer que ya está correcto. Aquí hay un botón que dice compartir. Aquí es donde yo genero esta URL pública, que es la que yo le informo a mi tutor. También debo validar que con una ventana incógnita no me pida contraseñas. No, aquí vemos, no me pidió contraseñas, quiere decir que sí está pública. Esa URL es la que yo debo informar aquí en el foro a mi tutor, así que aquí le voy a decir: estimado tutor, esta es la URL de la pieza gráfica, y su tutor le informará si está correcto o se recomienda hacer algunas correcciones de acuerdo con lo establecido en la guía de actividades. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso dice que yo debo incluir el acceso de esta pieza gráfica dentro de mi PLE. Entonces, vamos a incluir el acceso de la pieza gráfica en el PLE. Recordemos que todas las temáticas deben tener la información de acuerdo con la temática elegida. Aquí está. Ok, debemos tener también las fuentes de donde obtuvimos las imágenes.
En este caso, aquí deberemos esta imagen que no es del programa, aquí debemos incluirla debajo de esta, un texto explicativo. A ver, podríamos elegir, por ejemplo, un texto, lo vamos a dejar mucho más pequeño y le escribimos la fuente de donde obtuvimos esa imagen. Esta fuente, y aquí iría la URL de donde la obtuvimos. Lógicamente vamos a dejar esto mucho más pequeño, tamaño de fuente reducido, y lo vamos a colocar aquí debajo de la imagen. Acá iría la fuente de donde se obtuvo esa imagen. Entonces, cada imagen, si es información que ustedes trajeron de internet, a no ser que sea una imagen del programa de la herramienta, debemos colocar la fuente de donde se obtuvo. Perfecto, ya habíamos compartido, volvamos a compartir, copiar, y esa URL debe estar aquí dentro de nuestro Play. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente agregamos la URL, adicionamos y validamos que sí nos abra sin ningún tipo de cuentas o contraseñas. Aquí está. Y esta sería nuestra pieza gráfica. Perfecto. Hasta aquí hemos cumplido con esta primera parte. Ya tenemos la colección tarea 2. Dentro de tarea 2 tenemos los accesos solicitados. Tenemos dos fuentes de la temática consultada y tenemos el acceso a la pieza gráfica. La otra alternativa para realizar la pieza gráfica tiene que ver con la herramienta Canva. Es muy similar a Genially. Debo asociarla a una cuenta de correo que puede ser la misma que generaron para Perstris. Cuando yo ingreso a canva.com, me logueo e inserto mi cuenta de correo. Una vez esté dentro de ella, mostramos qué tipos de diseño hay. Hay pizarras online, sin embargo, para esta necesidad no se recomienda. Presentaciones, videos, redes sociales y otros elementos. Aquí están la infografía, collages de fotos, fondos de pantalla, portadas de libro, mapas mentales, portadas de revista. Puedo crear un sitio web, póster, bueno, una cantidad de plantillas tengo a disposición. ¿Qué vamos a recomendar para este caso? Podemos hacer una presentación o una infografía, un gráfico o un video. En este caso vamos a manera de ejemplo a hacer una infografía. Una vez ingresamos nos aparecen las plantillas que yo puedo utilizar. Aquí está, vamos a suponer que hay plantillas para líneas de tiempo, para marketing. Vamos a suponer que la que se ajusta a mi necesidad es esta plantilla. La selecciono y él inmediatamente la carga. Igual que sucede en Genially, yo tengo disponible algunos elementos. Debemos validar que sean gratuitos. Puedo subir mis propios archivos. Igual que hicimos en Genially, vamos a suponer que voy a subir este archivo que necesite. Recuerden que videos o audios deben ser solo de su autoría. Están las fuentes, fotos que tenemos disponibles, hay algunas de pago, otras gratuitas, revisión. Por favor usen algunas si lo requieren gratuitas. Hay fondos y puedo agregar otros elementos. Vamos entonces a colocar aquí el título de nuestra infografía. Recuerden que debo colocar también el nombre mío como autor.
Simplemente se seleccionan los elementos y se va armando la pieza gráfica de acuerdo con mi necesidad. Él tiene una diagramación por defecto que nos podría servir. Recuerden, fondo claro, letra oscura o viceversa. No incluir muchos tipos de letra. Miren que hay una uniformidad en los tipos de letra. No colocar texto encima de las imágenes porque no se visualizan de manera clara. Aquí está la barra de herramientas de texto. También le puedo incluir algunos efectos o animación. A manera de ejemplo, vamos a suponer que esta pieza gráfica ya está completa. Aquí hay un botón que dice compartir para generar la URL pública. Debemos revisar que podamos generar el enlace de solo lectura para que nadie pueda editar nuestro diseño. Entonces le decimos enlace de solo lectura y copiamos. Esta URL es la que debemos informar en el foro a nuestro tutor para revisión. Una vez obtenida la URL, entonces vamos al foro y le decimos, estimado tutora, la URL de mi pieza gráfica para revisión y pues le haremos algunos comentarios o recomendaciones si hay necesidad. Entonces, recordemos siempre publicar la URL para revisión del tutor. De igual manera, recordemos que debemos insertar en la pieza gráfica el acceso a nuestro Play. Sin embargo, pueden tener algún inconveniente únicamente con Canva y mostrarle esta información que aparece aquí. Por temas de seguridad no consideran que esta es una URL. Vamos a ingresar. Es posible que le digan que la URL obtenida de Canva no es compatible con Firsttree. Invitación, si al copiar la URL le dice que no es compatible, lo que podemos hacer es insertarlo como nota. Pegamos la URL, adicionamos y queda aquí como nota. Sin embargo, al hacer clic sobre ella, él me abre la pieza gráfica sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, si tienen alguna dificultad para insertarla de Canva, porque de Genially no hay inconveniente, pero con Canva pueden tener algún inconveniente, lo insertamos de esa manera y podemos visualizarlo sin inconveniente. Recordemos entonces que con este punto ya habremos cumplido con lo que establece la guía de actividades. Solo nos resta publicar el documento en evaluación. Después que ya nuestro tutora nos ha informado que hemos cumplido con todo el proceso de la actividad, que los productos informados en este foro están correctos, solo nos resta ir a evaluación y publicarlo. Vamos al entorno de evaluación donde dice tarea 2. Aquí aparece la rúbrica de evaluación que ya les mostré. Agregamos entrega. Buscamos el archivo PDF previamente generado y lo cargamos. Y listo. Aquí le damos guardar cambio y ya queda la entrega de la actividad. Vemos que aquí ya tenemos la plantilla, que es la misma que tenemos en el foro. Aquí en el foro se publicó para facilidad de ustedes. Descargan la plantilla y la complementan. Aquí está esta plantilla. Entonces, ¿qué dice nuestra plantilla? Que debo colocarle un nombre y apellido. Ok, entonces aquí sería plantilla tarea 2 de Liliana Espinosa. URL pública del Play. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Aquí está nuestro Play. Recordemos que aquí se dice compartir, enlace permanente. Y esta URL es la que yo pego en mi documento.
Luego me pide la URL de la pieza gráfica. Ok, vamos otra vez a compartir y aquí ya está la pieza gráfica compartida. Esta URL es la que pego aquí. ¿Qué falta? Una conclusión. Recuerden que la conclusión es la redacción de la fase final del trabajo donde se expresan los conocimientos adquiridos. Entonces aquí la conclusión y las referencias. Ya tengo las dos referencias de los dos documentos que inserté en el Play. Si quiero más referencias puedo colocarlas, pero mínimo debo tener estas dos. No debo incluir información de la temática, así que esto se va. Solamente tenemos esta información. Guardamos el documento con el nombre de Tarea 2, Liliana Espinosa. Y aquí está nuestro documento. Sin embargo, como nos piden PDF, dejémoslo en PDF. Aquí está. Lo guardamos. Y el último paso es, con el aval del tutor, publicarlo en evaluación. Aquí está nuestro documento. Sin embargo, antes de publicarlo, yo les recomiendo que validen con su tutor, en este caso con la ingeniera Yanis Daniela o conmigo, que ustedes hayan cumplido todos los requisitos que establece cada uno de los retos. Recordemos que hay plazo 4 de octubre para realizar la tarea. Sin embargo, si ustedes quieren cumplir el reto, el plazo máximo es 28 de septiembre. A medida que avancemos, ustedes van a encontrar la información de cuántos puntos tienen en el reto. Nosotros, las docentes, lo que hacemos es, a medida que ustedes van avanzando en el reto, publicando los puntos que tienen aquí cada uno de ustedes, de acuerdo con el reto. Reto 1, reto 2, reto 3 y el total. Recuerden que el total son 30 puntos. Cada reto vale 10 puntos, pero debemos cumplirlo por tardar el 28 de septiembre. ¿Qué sucede si yo el 28 de septiembre no logré cumplir el reto 1, 2 y 3? No hay problema. Tenemos plazo de acuerdo con la agenda, 4 de octubre. Sin embargo, no obtendría los puntos adicionales para la tarea 3. Es decir, que no lograría cumplir con el reto, por lo tanto, estos 30 puntos no los tendría. Sin embargo, se evalúa normalmente sobre 150 puntos. Por eso la invitación es aprovechar y realizar los retos de acuerdo con las fechas. Recordemos que si el 12 de septiembre yo no alcancé a hacer el reto 1, yo puedo adelantarme. Y entre el 13 y 19 de septiembre puedo hacer el 1 y el 2. No hay inconveniente. Lo importante es que por tardar el 28 de septiembre ya tengan toda la información con el aval de la tutora. Es importante tener en cuenta que deben tener el aval. Porque de pronto yo unilateralmente, no, yo ya publiqué mi documento, pero no informé nada en el foro. Entonces, nosotros no pudimos validar si usted cumple o no con todos los requisitos. Por eso es importante que a medida que avance cada reto semanalmente, usted vaya enviando aquí la información para que nosotros podamos validarla. Así, por ejemplo, como nuestra compañera Jenny, ella ya tiene vamos a revisarle, ella ya tiene el reto 1 porque cumplió con la colección tarea 2 y los 4 elementos, quiere decir que tiene los 10 puntos. Recordemos que también se recomienda unirse al grupo de Sky. El enlace del grupo de Sky está aquí. Para quienes quieran obtener 10 puntos para esta tarea, la tarea 2, deben publicar en el foro el pantallazo que evidencie que sí pertenece al grupo. Entonces, si pertenece al grupo, tiene 10 puntos para esta tarea. Invitación, pertenecer al grupo y enviar el pantallazo en el foro.
Entonces, tengamos en cuenta que para cumplir el reto el plazo es 28 de septiembre. Antes de finalizar, vamos a revisar la rúbrica de evaluación porque recuerden que nosotros evaluamos con base en la guía y la rúbrica. Si yo informé en el foro el número de la temática, pues obtendré ¿cuánto? 10 puntos. Si mi entorno personal de aprendizaje, es decir, mi PLE, tiene la colección tarea 2, incluí los accesos a los buscadores, incluí 2 fuentes académicas e incluí la pieza gráfica, yo tendría ¿cuánto? 30 puntos. En nuestro caso, nosotros, recordemos, tenemos la tarea 2, tenemos los accesos solicitados, a Dialnet, a Redalic, acceso a la universidad, normas APA. Tengo 2 fuentes académicas y acceso a mi pieza gráfica. Quiere decir que yo cumplí con este punto, tengo 30 puntos. Aquí. El siguiente punto dice que si yo filtré información de acuerdo con su finalidad, es decir, con la temática, y utilicé un buscador académico. Si yo tengo una fuente de Pepito Pérez, seguramente no estoy cumpliendo con este criterio. Pero si yo tengo una fuente de Google Scholar, de Dialnet, de Realit o cualquier otro buscador, siempre y cuando sea académico y no sea el blog de Pepito Pérez, yo tendré 40 puntos. En este caso, nosotros tenemos una fuente de Redalit y otra de Google Scholar, quiere decir que sí son fuentes confiables. Por lo tanto, obtengo 40 puntos. Luego consultamos sobre la pieza gráfica. Si la pieza gráfica es o plasma ideas propias de manera coherente y sintetizada, yo tendré 30 puntos. Recuerden que no se trata de copiar información de Internet. Se trata de contextualizarnos, sí, de la información que necesitamos, pero con nuestras propias palabras, diseñar los textos, incluir las imágenes, el diseño como tal es autoría propia. Ustedes son los que revisan cómo diagramar la pieza gráfica. Por lo tanto, yo les recomiendo hagan un bosquejo primero, tengan claro qué imágenes van a utilizar, qué textos o si necesitan hipervínculos, también antes de ir a esta herramienta. Si la pieza gráfica es clara, coherente y sobre todo tiene ideas propias, es decir, de su autoría, tenemos 30 puntos. Y por último, el documento, si el documento está redactado de manera correcta, incluye las referencias bibliográficas, respetando las normas de derechos de autor, usted tiene 40 puntos. Recuerde que el documento no tiene información de la temática, solo el nombre, apellido, la URL del PLE, la URL de la pieza gráfica, las conclusiones y las citas bibliográficas mínimo de los 2 documentos que tienen el PLE. Si quieren más referencias pueden incluirlas, pero mínimo deben tener las 2 de los 2 documentos que incluyeron en su PLE. Por lo tanto, la invitación, estimados estudiantes, es a cumplir el reto, realizar la actividad de manera pausada y no dejarla para la última semana, ir avanzando y adicionalmente ganarse los 30 puntos y incluirse en el grupo de Sky y obtener mediante el pantallazo que evidencie que sí está en el grupo, obtener 10 puntos. Recordemos que nosotros tenemos atención, la ingeniera Daniela y yo, en el grupo de Sky. También tenemos información de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp que les informamos el acceso o la URL para ingresar por medio del correo electrónico, les hemos informado. Así que, estimados estudiantes, la invitación es realizar de manera oportuna nuestra tarea, cumplir con los retos establecidos
Recordemos entonces que nuestro PLE debe tener todos los elementos que aparecen en la pantalla. Debemos basarnos en la guía y en la rúbrica de evaluación, ya que con base en esos criterios es que vamos a evaluar. Recordar que para la pieza gráfica debe diseñar de su autoría la información. No se trata de copiar y pegar de internet, sino con sus propias palabras describir lo que solicita cada una de las temáticas. Perfecto, estimados estudiantes, recuerden cualquier información, nosotros estaremos atentas a resolverla con el mayor de los gustos. Un abrazo para todos y muchos éxitos en la tarea número 2.